Bueno, os presento ahora a Patricia Migot. Muchas gracias por venir. Es doctora en Psicología Social por la Universitat Autónoma de Barcelona y profesora del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra. Ha sido docente en la UNED como profesora tutora en el Máster en Igualdad de Oportunidades de Isonomía de la Universidad Jaume I, en la Cátedra UNESCO de Mujer, Tecnología y Género de América Latina. Ha realizado numerosas investigaciones y ha publicado artículos en el ámbito de los estudios de género y feministas, fundamentalmente en torno al impacto de las lógicas de poder en los procesos subjetivos, las relaciones de género y las violencias contra las mujeres. Últimamente, en su proyecto OTRI, con el INAI, el Instituto Navarro de Igualdad, ha participado en una investigación sobre desigualdades de género en los procesos de separación y divorcio. Espero que disfrutéis muchísimo con ella. Muchas gracias. Pues buenos días, encantada de estar aquí y muchísimas gracias también a la Concejalía de Feminismos de Getafe, a la Universidad Carlos III, a ti Begoña. Es un placer compartir mesa con una maestra y bueno, ahora voy a proseguir un poco en su línea, apuntando algún elemento más. Intentaré ajustarme al tiempo, a los 20 minutos. En mi caso, yo tampoco trabajo directamente, como presentaba Begoña, en el ámbito de masculinidades o de intervención directa con hombres, aunque sí he hecho muchas entrevistas, ¿no?, en contextos de investigaciones sobre relaciones de pareja. Pero aquí voy a hablar sobre todo a partir de mi experiencia en la investigación sobre malestares de mujeres y impacto, ¿no?, de las relaciones de poder y de las violencias sexistas, que es la línea en la que trabajo desde hace muchos años. Y también un poco reflexionando desde mi experiencia como docente, después ya casi de 25 años, en grados muy feminizados, impartiendo asignaturas de género a mujeres jóvenes, ¿no? Bueno, voy a proseguir un poco en la línea y dar un poco alguna pincelada más y contexto a esta persistencia, ¿no?, de patrones de dominación masculina y sobre todo a la dificultad para pensarlos y comprenderlos hoy en día. Esa persistencia de los lugares autorreferentes masculinos en los vínculos a los que ella se refería y que a muchos hombres que no se consideran a sí mismos ni machistas ni dominantes siguen reproduciendo. Ella ha puesto muchos ejemplos que ayudan, creo, enormemente a clarificar de qué hablamos, y creo que la siguiente aportación también, ¿no?, va a aportar muchos ejemplos de lo cotidiano. Yo quizá voy a ser un poco más abstracta, ¿no? Bueno, los malestares y las dificultades de las que hablamos tienen que ver fundamentalmente con la rearticulación de las relaciones de género y con un manejo más sofisticado de estas posiciones de poder por parte de muchos hombres, ¿no?, intencionalmente o no intencionalmente, junto con otros factores más de corte discursivo, a los que aludiré también un poco más adelante, que tienen que ver con los discursos imperantes en nuestra sociedad neoliberal y individualista. Estos malestares, estos nuevos malestares, entre comillas, tienden a volverse invisibles muchas veces por la dificultad que tenemos para ponerles palabras, ¿no?, para identificar sus causas, para comprender las lógicas sociales de las que derivan. Experiencias de malestar a los que muchos hombres que no se consideran machistas cierran los oídos y que luego en muchas ocasiones, como decía Susana, en grupos de mujeres, a veces de repente descubrimos compartidas, pero que extrañamente no están siendo muy elaborados en los espacios de militancia y activismo feminista, ¿no? Y esto es una reflexión que a mí me parece interesante. Elaboradas aquí para mí significaría politizadas en el sentido de la tradición feminista, ¿no?, de los grupos de reflexión, en donde comprendamos las claves políticas en términos amplios, ¿no?, vinculados con los sistemas de poder, con el género como sistema de poder, su impacto en lo cotidiano y en la experiencia cotidiana que tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos difusión de esta investigación que comentaba Begoña sobre las experiencias de mujeres en procesos de separación y divorcio, que no solo era el momento de la separación, sino la historia
de la pareja, pues a mí nos escribían muchas mujeres conocidas. A mí eso me sorprendió muchísimo, diciéndome, es que esa soy yo, estás hablando de mí, ¿no? Quiero decir que las compartimos, pero no las estamos elaborando, creo que de manera compartida. No voy a repetir que las cosas han cambiado, es una obviedad, pero por un lado estamos asistiendo a una irrupción, ¿no?, de discursos explícitamente machistas, reaccionarios, negacionistas de la desigualdad y de la violencia contra las mujeres, y por otro lado también a procesos más sutiles de resistencias a los cambios y a la emancipación de las mujeres. Y creo que es importante pensar que estas resistencias en muchas ocasiones se están dando en los espacios afectivos, en los vínculos cotidianos. Yo me voy a centrar en estos, pero también podríamos hablar de los espacios laborales, ¿no? Resistencias a la construcción de equivalencias existenciales, como decíamos antes. Las expectativas de alcanzar estándares de igualdad educativa y de inserción laboral pues parecían prometer asimismo igualdad en otras dimensiones de la vida, en otros ámbitos de la organización social. Evidentemente hemos cambiado muchísimo, como decía Susana, pero no ha sido exactamente así, ¿no? Como paréntesis, hace poco se publicaba una investigación, es del 22, que explota los datos de la macroencuesta sobre violencia contra las mujeres europeas del 2012, que es la última, y explota los datos y llega a la conclusión de que hay más probabilidad de sufrir violencia, que las mujeres tienen mayor probabilidad de sufrir violencia en parejas en las que ellas tienen un estándar educativo o salarial superior en todos los segmentos socioeconómicos sociales. Es decir, aquí, ¿no?, aparece una violencia sociológicamente reactiva a las transformaciones en términos o en la línea de la emancipación. Hay que constatar los cambios, pero también salir de este imaginario, de cierto imaginario de progresión lineal en la adquisición de derechos y atender con una mirada más compleja a esta rearticulación, a estos nuevos ropajes que pueden adquirir, ¿no?, la jerarquización sexual en los vínculos y en las relaciones, porque no siempre estamos mejor que ayer o estamos en algunas cosas, en algunos ámbitos, pero no en otros. Incluso emergen situaciones nuevas, malestares o violencias nuevos a los que hay que entender, ¿no? Y esta lógica de la inercia temporal que nos va a llevar siempre hacia mejor está muy instalada en el imaginario público. Yo lo veo, por ejemplo, en mi alumnado, ¿no? Llevo 25 años escuchando, antes sí estábamos mal, pero ya no, las cosas han cambiado y antes era hace 5 años o hace 10 o hace... En el análisis de estas jerarquías persistentes, ¿no?, en las relaciones, son muy significativos los estudios en torno a los procesos de separación y divorcio, ¿no? Como comentaba Begoña, el año pasado realizamos una investigación cualitativa en Navarra sobre la experiencia de las mujeres en esta cuestión, mujeres entre 35 y 50 años, y sus relatos lo que mostraban claramente era una historia de pareja como una progresiva construcción de una relación asimétrica, ¿no?, que quizá no lo era al principio, pero el proceso, un largo proceso, iba construyendo una relación de poder en la pareja, ¿no? Y este patrón de dominio que se iba estableciendo se intensificaba o se reflejaba clarísimamente en el momento de la separación, resultando una separación muy desequilibrada en términos emocionales y materiales para ella, sobre todo si había hijos e hijas por medio. Y estamos hablando de parejas de doble ingreso, de parejas más o menos jóvenes y de parejas que se consideraban igualitarias, ¿no?, en un inicio de la relación. Justo un mes después se publicó en Francia un macroestudio impresionante, es un macroanálisis de los procesos de empobrecimiento y desempoderamiento de las mujeres en los contextos familiares y en la pareja, con el título El género del capital. Esta vez era una explotación masiva de datos de todo el Estado francés y en él las autoras, Bessières y Golac,
señalaban cómo las separaciones, mostraban cómo las separaciones empobrecen en un 3% a los hombres, pero en un 24% a las mujeres, ¿no? Algo era exactamente lo que nosotras estábamos constatando en una investigación cualitativa, pero con todo el refrendo de los datos, ¿no? De las bases de datos en Francia, que algo que en España sería más difícil hacer por las características de las bases estadísticas con las que contamos, ¿no? Ellas decían, por ejemplo, que frente a todos los tópicos con los que se insisten y se reiteran en los discursos mediáticos, etcétera, la mayor parte de las veces eran las mujeres las que abandonaban el domicilio familiar, ¿no? Pero además estas autoras mostraban cómo estaban empeorando los datos, es decir, que no había una progresión a mejor, sino a peor, y señalaban que la brecha patrimonial en riqueza había aumentado en 20 años en Francia, no paraba de aumentar en el Estado francés, del 8 al 16% entre hombres y mujeres. ¿Por qué traigo estos datos? Porque me parece que nos están hablando de estas desigualdades persistentes en los contextos familiares, en los vínculos afectivos, en las formas de construir la relación, en los procesos de toma de decisiones, en los procesos complejos de negociación, en las desigualdades existenciales, en las posibilidades de confrontación, etcétera, ¿no? Relaciones de poder que persisten entre hombres y mujeres en los vínculos, obviamente insertos en desigualdades estructurales, ¿no? A las que también prestamos mucha atención. Los malestares en las mujeres llevan a separaciones a veces y otras veces no, ¿no? Llevan a separaciones. Esto, por ejemplo, es un cambio que indica que las mujeres hemos ido tomando conciencia de nuestros derechos y de nuestras exigencias. Por ejemplo, esto lo indica que en los países occidentales el 70% de las demandas de divorcio y de los inicios de las separaciones las realizan mujeres, ¿no? Pero no es el final de un proceso muy largo, ¿no? Acaba en separación o no, hay como un largo recorrido de malestar que tiene que ver con lo que estábamos comentando antes, ¿no? De procesos en los que se van instalando los esfuerzos, los desgastes, las frustraciones. Los malestares de los que hablamos tienen que ver, en primer lugar, con esa extrañeza, ¿no? Por encontrarse con parejas de las que no esperaban o esperaban otras cosas, no esperaban determinadas conductas, tomas de posición, prioridades, tanto en términos de implicación en el trabajo doméstico y en la crianza, pero también en términos de implicación en la propia relación y en el reconocimiento y en la reciprocidad con ellas, ¿no? En el vínculo. Si a esta extrañeza le añadimos que las formas de dominio, ¿no? Estos patrones de dominio y de desigualdad ya no son en general, aunque también, ¿no? A veces autoritarias y abiertamente coactivas, más bien enredadas en esto que comentábamos de consensos aparentes, negociaciones engañosas, cuesta mucho comprender qué sucede, cuesta mucho poner palabras. Esto se va alargando en el tiempo, ¿no? De marcar cuál es el problema. Cuando las estrategias de dominio son más sutiles, con parejas que no reconocen o no validan las demandas de ellas, el proceso también puede derivar hacia una problematización de sí mismas, ¿no? Que es muy dañina. Esto es facilitado por estrategias masculinas de desautorización, de manipulación y de hermetismo ante los intentos de ellas, ¿no? De reconocimiento, y viene esto de eres exagerada, sacas las cosas de quicio, eres un exigente, ya no me quieres, te estás cargando la relación, etcétera, ¿no? Cosas que a nosotras en las entrevistas aparecían mucho. Se las culpabiliza o se interpreta su demanda legítima, su exigencia o su intento, ¿no? De reconfigurar el vínculo que fuera de otra manera como un problema particular de ellas. Con hombres cuya autoimagen pasa por ser feministas, pues la cuestión es mucho más difícil y dolorosa, ¿no? En las entrevistas que hicimos nosotras, todas las mujeres entrevistadas habían acudido a terapia, pero en general habían acudido a terapia después de haber intentado hacer terapia de pareja.
Y en sus relatos, la terapia de pareja, ¿no?, el sentido que adquiría era el recurso para conseguir ser escuchadas, para tener un espacio en el que poder expresarse y poder negociar de otras maneras. Y era un escenario al que ellos sistemáticamente se negaban y se resistían, ¿no? Acababan ellas en terapia, y esto en principio pues está bien, ¿no? No está mal ir a terapia y puede ser muy enriquecedor y nos puede ayudar mucho, pero sí era un proceso que reforzaba esta interpretación en clave individual del malestar y del problema, ¿no? El problema lo tenía ella. Problematizarse a sí misma, esto lo retomaré un poquito después, también está en sintonía con la hegemonía de ciertos discursos de corte neoliberal, ¿no?, en los que estamos sumergidas. Determinados discursos sociales, incluso institucionales, a veces construyen una idea de empoderamiento, de emprendimiento femenino en clave individual y señalan los déficits femeninos, las barreras internas, los obstáculos internos, como si la subjetividad de las mujeres tuviera que ser mejorada, optimizada, como si la desigualdad no tuviera un marco estructural y como si no se construyera siempre en términos intersubjetivos, ¿no?, como si fuera una cuestión de carencia femenina. En definitiva, esta jerarquización en la pareja heterosexual parece situar a muchas mujeres en un proceso de desgaste, en un esfuerzo reiterado por hacerse valer, por ser reconocidas, insistir, explicar, un desgaste naturalizado que se manifiesta como malestar y muchas veces como malestares somatizados, ¿no? Se normaliza de alguna manera el esfuerzo de ella para que funciona en la relación o para encontrar un lugar de equivalencia existencial en ese vínculo. Incluso muchas mujeres consideran normal, lo han normalizado este esfuerzo y lo pueden llegar a interpretar como una muestra de empoderamiento, ¿no?, de yo estoy pidiendo, yo no, cuando en un vínculo realmente igualitario este esfuerzo no tendría que darse, ¿no? Quisiera acabar aludiendo a 4 factores más de corte discursivo y de contexto un poco también para aportar la complejidad en esta dificultad de interpretación de estos malestares o de comprensión. El primero es que en general nos cuesta pensar el poder, ¿no? Yo llevo muchos años investigando y teorizando sobre el poder y sobre todo el poder como relación, ¿no? Hay discursos muy simplificadores de lo que significa, de qué es el poder. Tanto en el discurso cotidiano como en el discurso académico. Y en lo cotidiano, la cotidianidad, cuesta reaccionar porque no es fácil comprender este ejercicio de poder cuando el imaginario, ¿no?, está ocupado, protagonizado por un hombre autoritario, violento, porque lo que nos encontramos es que algunos hombres desautorizan a las mujeres desde el victimismo, desde la manipulación, incluso desde claves del propio discurso feminista, ¿no?, lo que literalmente deja sin palabras. Por otro lado, también hay una cierta tendencia a veces a pensar en estructuras muy simplificadas, como si la estructura patriarcal estuviera ahí fuera, ¿no?, y no nos atravesara, y no se encarnara y no se reprodujera en nuestras interacciones cotidianas, como si no la habitáramos siendo quienes somos, ¿no? Y así también podemos ver y escuchar a hombres que van de feministas hablar de opresión patriarcal mientras desautorizan a sus compañeras. También tengo la sensación de que la dificultad de pensar el poder en lo vincular y en lo relacional también hace que a veces se proyecte este malestar sobre el amor en sí. Yo esto lo veo mucho en el aula, ¿no? Es fundamental repensar los imaginarios amorosos y el amor romántico y su concreción en la práctica, desde luego, pero me da la sensación de que a veces la dificultad para abordar lo que les está sucediendo en los vínculos hace, yo lo escucho a muchas mujeres jóvenes, proyectar sobre el amor, ¿no?, lo que quizá correspondería a proyectar sobre las formas de estar y de construir relaciones y sobre algunas conductas masculinas, ¿no? Año tras año escucho a muchas alumnas, ¿no?, que cuando empezamos a reflexionar en torno a estas cuestiones, sobre todo en el ámbito de
en el contexto de las asignaturas sobre violencia, muchas mujeres jóvenes descalificarse a sí mismas por ser dependientes, por estar socializadas en el amor romántico, por desear tener pareja, por desear afecto, por no poder manejarse sin apegos, como hoy pretendiendo eso, ¿no? Oscureciendo la parte del daño que tiene que ver con la falta de atención, de cuidado, de reciprocidad de compañeros o de parejas sexuales, ¿no? El problema al final es como el amor. Otro elemento que creo que también complica un poco este diagnóstico es que las formas de pensar la violencia tampoco ayudan, ¿no? Tenemos que hablar mucho de violencia porque es un problema gravísimo, pero hay una cierta tendencia mediática, institucional a veces a hablar de violencia de una forma muy simplificada e incluso a pensar de forma dicotómica las situaciones. ¿Hay violencia o ya hay una relación de igualdad, ¿no? Esto lo vemos incluso en el discurso y en entrevistas con profesionales, ¿no? Desdibujando los grises de las dinámicas de desigualación, de la jerarquía, incluso las formas más sutiles de violencia. Lo apreciábamos en entrevistas con operadores jurídicos y con mediadores, por ejemplo, ¿no? Hay una consigna de que si hay violencia no se puede llevar a cabo, activar un proceso de mediación, y entonces decían, no, si vemos violencia, aquí no intervenimos, lo dejamos aparte. Claro, personas que no tienen formación en género, en violencia de género, que ven como violencia o no ven, ese es un problema, pero es que el segundo problema es que si no había violencia, ya esa pareja se daba por igualitaria. A lo sumo podían reconocer que cada cual tenía el poder en un lado, ¿no? Así, ese tipo de análisis. Esto desde profesionales que están interviniendo en procesos muy complejos, como puede ser la de mediación, al final pueden estar reforzando precisamente esa jerarquía establecida en la pareja. Otro elemento, un tercer elemento, tiene que ver con lo que se va a hablar a lo largo de la jornada y tampoco voy a insistir mucho, ¿no?, con esta relación entre las masculinidades buenas y la masculinidad hegemónica, porque cuando se visibiliza habitualmente la responsabilidad masculina en la violencia o en el dominio, pues hay una tendencia a referirnos a la masculinidad hegemónica, ¿no? La masculinidad hegemónica, pero cristalizada en prototipos más tradicionales, groseros, despiadados, prototipos con los que los chicos jóvenes o varones adultos de izquierdas o progresistas pues evidentemente no se van a identificar, ¿no? A veces yo he estado en formaciones en donde me proyectan la imagen de Putin o de Trump, pues eso, o no poner algún ejemplo más cercano. Claro, son modelos de masculinidad profundamente alejados de lo que es la cotidianidad de muchos hombres, ¿no? Claro, incluso Connell, que acuñó el famoso término, ¿no? Pues Connell decía que la masculinidad hegemónica no era un tipo de carácter fijo, ¿no? Que era más bien la masculinidad que ocupa una posición en un modelo dado de relaciones de género. Por lo tanto, ¿no?, se puede reconfigurar y no tenemos por qué cristalizar, ¿no?, hacer una foto fija de quién es esta masculinidad mala. Y por último, termino con un cuarto elemento al que aludía antes y que tiene que ver con el discurso neoliberal y con la captura del discurso de la ideología neoliberal de reivindicaciones, incluso de categorías feministas, ¿no? Por un lado, porque participamos de una lógica individualizadora, ¿no?, en nuestro contexto, que nos hace responsables de todo lo que nos pasa en general. Y en este sentido va desplazando la noción de empoderamiento también a un asunto exclusivamente individual, responsabilizando en muchas ocasiones a las mujeres de la consecución de la igualdad. Hay que empoderarse, ¿no? Te tienes que empoderar, tienes que ser emprendedora, etc. Esta idea de empoderamiento obviamente no es la idea de empoderamiento inicial tal como se trabajaba, ¿no? Se ha trabajado en la teoría feminista, pero la divulgación o la banalización también ha entrañado este empobrecimiento, ¿no? Esta idea de empoderamiento tiene sus límites porque no manejamos parte de nuestras circunstancias, desde luego estructurales, si pensamos en términos socioeconómicos, etcétera, pero tampoco somos responsables o no manejamos la conducta de otras personas. Leerlo en clave individual lleva a la fantasía de control
¿no? Me voy a empoderar y entonces voy a poder, pero luego a la confusión o al automachaque o a la vergüenza cuando ves que no puedes, ¿no? Y sobre todo estoy pensando en el contexto vincular, en las relaciones. Y bueno, esto aparece también en el aula, ¿no? Muchas veces en los debates y las reflexiones. Yo lo que constato es que en primer lugar aparece esta presentación de sí de muchas chicas jóvenes, de yo soy fuerte, yo esto ya no lo aguanto, yo lo tengo claro, a mí esto no me pasaría, entonces yo soy autónoma, etcétera. Pero también conforme se va profundizando, ¿no? y matizando, hilando un poquito más fino, también aparecen en sus experiencias, en su relato, experiencias más turbias, más complejas, más difíciles de elaborar, por ejemplo, en su experiencia con la heterosexualidad, en sus encuentros amorosos, experiencias que relatan como dificultades para negociar prácticas sexuales, para decir lo que desean, sometimientos que no acaban de entender si son o no son o por qué se dan, situaciones de malestar, etcétera, ¿no? Y acabaré mencionando a una autora que ha estudiado muchísimo, a Rosalind Gill, que ha analizado mucho esta complejidad que implica la desigualdad cuando se borran de la ecuación los condicionantes estructurales y los relacionales y se interpreta el empoderamiento de manera individual, desresponsabilizando a los hombres, ¿no? Ella habla de mandatos de autosuficiencia y seguridad para las chicas jóvenes que las ponen en una situación, en una posición existencial muy compleja, ¿no? Y en mucha ambivalencia y disonancia. Mandatos de seguridad y autosuficiencia socavados después en muchas experiencias cotidianas, en sus relaciones, y que llevan a expresiones somatizadas y medicalizadas también, ¿no? Este es otro tema, pero podríamos hablar de la experiencia, ¿no? de determinados malestares medicalizados en las mujeres. Y nada, yo acabo aquí, como tenemos toda la jornada para seguir reflexionando. Cierro con esta convicción de que es fundamental seguir trabajando tanto en lo teórico como en la práctica o en el activismo, para hacer visible todo esto y repensar, ¿no? Las relaciones de poder en las que estamos insertos y comprender este contexto contemporáneo y la experiencia cotidiana. Y nada, gracias.